Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Tenemos el honor de contar a distancia con el ministro de las Culturas y el Patrimonio, el señor Jaime de Aguirre, que ayer tuvo una noche especial debido a que, como todos sabemos, su condición de músico lo estelariza en el premio Pulsar que se desarrolló ayer en la pantalla de la televisión pública, TVN, y junto a la SC. Buenos días, ministro. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, atentos acá en los estudios. Oiga, ¿cómo sintió ayer los Pulsar? Que la verdad tuvieron un buen show televisivo. ¿Se fue muy tarde de los premios? No, me fui... Bueno, no terminó tan tarde. Generalmente estas cosas son unas maratones que duran quizás hasta qué hora. Yo creo que estuvo bien pensado, fue un programa muy ágil, y dieron una serie de programas antes, las noticias, un poco como lo hacen en el Oscar, ¿no es cierto? Que sí, seleccionan los más estelares para el final, qué sé yo. Y estuvo muy entretenido y fueron todos muy cariñosos y lo pasé muy bien. Y en ese sentido, la industria cultural también tiene a los músicos como protagonistas y indudablemente ha ido creciendo toda esa área. ¿Cuál es su perspectiva respecto a ello? Bueno, lo de ayer es cultura, o sea, no cabe duda de eso, yo lo tengo hiper claro. Me parecía natural que el ministro de Cultura fuera a estar con los músicos además en un proyecto de premiación, no proyecto, sino que una realidad, una premiación que lleva como, no sé, 9 años, en que ellos son protagonistas. Los músicos se premian entre sí, participa, por supuesto, la Sociedad del Derecho de Autor, participa un canal de televisión pública, que es como le corresponde, digo yo. Uh-huh. Y qué sé yo, así que a mí me pareció muy natural asistir a esa invitación que se me hizo, porque creo que el que los músicos sean, como lo quieras poner, capaces de reconocernos en este país, de alguna manera contribuir a darle identidad a este país que queremos tanto, a mí me parece no solamente razonable, sino que me parece necesario. Y me parece justo también profundizar en aquello, apoyar todo lo que se pueda, darle dignidad al trabajo cultural, a mí me parece muy importante. Y el trabajo cultural popular, que fue lo que se premió ayer, la música popular, básicamente, ¿no? Sí. Tiene un lugar muy destacado en la cultura de nuestro país. Fíjate que en el puro homenaje a Carlos Reyes a uno se le detonan cosas... Uh-huh. Se le detonan cosas importantes en el sentido de la contribución, en la compañía que provocan los artistas, en la manera de dibujar que tenemos de este país, que a mí me parece muy razonable que estemos muy atentos a su desarrollo. Y creo que de alguna manera también se desprejuicia uno en términos de todo lo que está haciendo la gente joven en el ámbito musical, la música urbana, etcétera. Uno aprende a conocerlo más de cerca, aprende el público, las audiencias, espero yo, aprenden a valorar lo que se está haciendo y cómo se va caminando. Pues como decía alguien por ahí, creo que fue el Loro Salinas del Inti Illimani, que la música es una sucesión que no para nunca de renovarse, no para nunca los estilos, no para nunca el pueblo de expresarse a través de la música. Pero usted es bien participativo en diferentes instancias, no solo en estas televisivas, sino que también lo hemos visto en hartos estrenos de obras de teatro, no solo desde su perspectiva de músico le gusta participar. Bueno, en mi rol de ministro de la Cultura, del Arte y del Patrimonio, a mí me parece que es natural que uno procure estar lo más cerca de aquellos que producen cultura todos los días, que viven con la cultura, de la cultura y por la cultura. Por lo tanto, a mí, aparte de aquello, a mí me gusta, en lo personal, me gusta el teatro, me gusta la música, me gustan las manifestaciones culturales en general. Así que sí, es verdad, he estado yendo harto al teatro, etcétera. Y en ese contexto también de su participación en estos eventos, usted también va a ser protagonista de lo que será los 50 años del golpe. Sí. Los 50 años del golpe de Estado. Todavía no lo he visto actuando. El punto es
Mucho tiempo que dejé de tocar. Sí. En ese contexto, esta conmemoración está también teñida de una ola negacionista. Usted participó a través de su trabajo en Chilevisión, junto a sus equipos correspondientes, en la producción de documentales históricos como Septiembre, que tenían una altísima calidad en relación a estas temáticas. Indudablemente, por eso es relevante escucharlo y saber, primero, qué actividades se tienen preparadas en materia cultural por parte del Ministerio, y dos, cómo se responde a este contexto, que también instala algo que pasó en Argentina y en Uruguay por parte de los grupos conservadores, que es la teoría de los dos demonios. Bueno. Esto, a ver, esto es muy amplio, pero es importante decir que nosotros como Ministerio estamos coordinando una suerte de propuesta temática sobre cómo conmemorar una fecha de esta naturaleza. Primero, para eso hay que decir que esta es una fecha que ignorarla, ningunearla, achicarla, es simplemente inútil, es una tontera. Uno, cuando ha tenido traumas de esta naturaleza y le quedan cicatrices de este tamaño, a mí me parece que la actitud más sana es partir por reconocerse un país con una tragedia de por medio, un país con cicatrices, un país que requiere aprender a vivir con esas cicatrices y mirar el futuro con esas cicatrices, aprender las lecciones que de ahí salen. Todo lo demás es inútil. Si eso es lo terrible, es inútil, es como es un negacionismo que no tiene ningún sentido, porque este es un país vivo, dinámico, con personas. Yo siempre digo que aquí hubo, probablemente en distintos grados, por cierto, pero no hubo familia chilena que no fuera más o menos, algunos muy poquitos, otros muchos, otros trágica y brutalmente afectados por esta manera en que se quebró la democracia en Chile hace 50 años. Entonces, en un evento de esa naturaleza, pretender ser negacionista es simplemente una tontera. Estamos conversando. Es simplemente una manera de taparse los ojos, echarse tierra, meter la cabeza bajo la tierra como las avestruces, etcétera, y no aprender a vivir de manera madura con este trauma. Estamos con el ministro de la Cultura y el Patrimonio, Jaime Aguirre Joffa, conversando esta mañana acá en #Copano en La Clave. Danilo. Pero, ministro, cuando usted escucha a la secretaria general de la UDI diciendo que las barbaridades que hizo Salvador Allende, una cita, son equiparables a las de la dictadura, o con una gran apoyo ciudadano al Partido Republicano en el Consejo Constitucional. El presidente del Senado es un militante histórico de la UDI. ¿Cómo se conmemoran los 50 años en ese contexto? Con toda dignidad, con la verdad siempre al frente, como hay que conmemorar estas cosas, ya lo digo. Este es un trauma que nos ha atravesado medio siglo ha atravesado el trauma de cómo se intentó resolver los, entre comillas, errores de la Unidad Popular. Es decir, esto es como fue como salir a matar hormigas con ametralladora. Y a mí me parece que eso es un hecho que nosotros debemos procurar que nunca más vuelva a ocurrir, en primer lugar. En segundo lugar, la mejor herramienta que tenemos para ello es fortalecer una democracia participativa, una democracia que haga que podamos vivir en comunidad. Si nosotros no nos vamos a ir a vivir a países distintos, los de un lado y los de otro. Afortunadamente el exilio se terminó, pero no tenemos la oportunidad de decir ya los que piensan así se van a vivir no sé para dónde y los otros se quedan ahí. Eso no existe. Vamos a seguir viviendo juntos para siempre, por decirlo de una manera. Entonces, o aprendemos a vivir como corresponde, en comunidad, con códigos democráticos que nos permitan reconocer, incluso digo yo, apreciar nuestra diversidad, nuestras distintas maneras de pensar, nuestros puntos de vista propios,
o aprendemos a aquello o simplemente esto va a ser un infierno. ¿Y usted ve Y a mí esa posición en la vereda del frente, en la oposición? Mira, yo la vereda del frente y la vereda de acá, para este punto, yo creo que hay que echar a andar una visión un poquitito más, voy a decir una palabra que no uso mucho, pero que la voy a usar para esto, una visión un poquito más patriota. Estamos todos llamados y se espera de nosotros que tengamos esta capacidad de resolver nuestros problemas de manera civilizada, de manera un poquito más evolucionada, con una altura de mira. Y eso es la vereda del frente, la vereda del medio y la vereda de acá. Esto nos toca a todos. El golpe de Estado nos pasó a todos tuvimos algún grado de responsabilidad. Chile no supo resolver el año 1973 sus diferencias políticas y se metió en una tragedia que yo no quiero ni siquiera llegar a describir. Son pocas las familias, como te digo, que no han sido afectadas en un modo u otro por la manera en que se resolvió. Y de lo que estamos hablando acá son de hechos, no es que uno esté inventando, no es que uno tenga opiniones, no, hechos concretos. Y por eso que a mí me parece que nuestra manera de mirar esta conmemoración debe ser un reencuentro, y lo digo en el completo sentido de la palabra, un reencuentro entre chilenos que queremos mirar más confiados, con más esperanza y con mejores ideales el futuro. O sea, permítasenos eso. Yo creo que eso no merece ser juzgado. Es una invitación, no es una imposición, simplemente una invitación a que tengamos esa capacidad, esa madurez de poder conmemorar un hecho doloroso. Dentro de los mismos hechos que usted mencionaba, ministro, asumió el 10 de marzo usted en la cartera, cumple 4 meses ahora dentro del ministerio, y hay una crítica en los círculos en el área de la cultura. 3 meses nomás. 3 meses, ya, perfecto, un poquito menos. Hay una crítica dentro de estos gremios que sabemos que no suelen ser muy escuchados, que no tienen mucha cabida dentro de la prensa, y en el mensaje presidencial existe esta crítica porque no hubo mucha mención al área de la cultura por parte del presidente. Sabemos que hay restricciones presupuestarias al respecto, pero ¿cuáles serán los ejes de su gestión? Bueno, los ejes de nuestra gestión es, en primer lugar, darle valor a la cultura. Estoy partiendo de lo general a lo particular. Perfecto. Darle valor a la cultura significa tratar con las herramientas que tenemos de convencer a nuestros compatriotas de que la cultura vale la pena, de que la cultura alegra a los pueblos, le da sentido, les da mayor capacidad de reflexión. La cultura contribuye a ser pueblos más tolerantes. Entonces hay una cantidad de tareas que se pueden impulsar desde la cultura. Dicho eso, hay que decir también que la cultura no se impulsa solo desde un ministerio. La cultura es una ola, es una manera de ser, es el carácter de un pueblo que se refleja a través de hechos artísticos, hechos que van dejando historia, que van dejando huellas, hechos patrimoniales. Entonces tenemos la tarea, y nosotros tratamos de contribuir al máximo desde el ministerio, tenemos la tarea de darle valor social a eso. Yo pienso que la cultura es un derecho social de los pueblos que piensan con libertad, que viven en democracia, a poderla ejercer. La cultura es pintarse a sí mismo como país y tener la capacidad de generar una identidad propia, valorando lo que uno hace, y en eso nos falta harto camino por recorrer. Eso en primer lugar como tema general. Sobre el tema de los recursos, de la valoración interna que se hizo, que se hizo todo lo demás, siempre hay un trabajo pendiente al respecto, siempre hay mucho que hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos privilegiando ahora fortalecer un poco el ámbito legislativo que lidera el ministerio en términos de mandar proyectos de ley que están un poquitito atrasados a mi gusto y que tenemos que impulsar. Uno de ellos,
en la nueva ley de patrimonio, otros la ley de artesanía, la ley de archivos que moderniza todo aquello que este país tiene en ese ámbito, el estatuto del trabajador cultural, que es darle dignidad a la gente que trabaja en el ámbito cultural. Dignidad, cuando uno habla de dignidad, no es una dignidad en el aire, sino que es una dignidad concreta, que puedan tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, que alcancen los beneficios en un ámbito laboral que es muy complejo. Sobre eso mismo, ministro, no puedo dejar de preguntarle por las huelgas que hay de los trabajadores de la cultura. ¿Cómo? Que hay en este momento huelgas por parte de los trabajadores de la cultura. El otro día el Bafochi estaba en huelga por pésimas condiciones para trabajar. Claro, hay temas que hay que reforzar, por supuesto. Sí, por supuesto. Los trabajadores tienen también en el ámbito de la cultura todo el derecho a expresarse, todo el derecho a movilizarse. Estamos sosteniendo conversaciones que yo creo que son bastante cordiales, estamos llegando a algunos acuerdos, hay que avanzar un poco más y con mayor prontitud, porque si no se van acumulando las pegas, se van acumulando los trabajos cuando se está en paro, y nadie quiere eso. Todos queremos, tanto los trabajadores como nosotros desde el Ministerio tenemos la intención de resolver esto lo más rápido posible. No es fácil, porque como tú mencionaste por ahí, todo termina en la cantidad de recursos. El presidente anunció en su mensaje que seguiríamos buscando la posibilidad de llegar a que la cultura se le pueda asignar el 1% del presupuesto de la nación. El 1% llegar a eso es una cantidad ambiciosa, pero no imposible. Hemos crecido el año pasado, del año 2022 al 2023, los presupuestos crecieron, se va avanzando, nada es instantáneo, yo espero que así lo entendamos todos, pero esto será sin prisa, pero es sin pausa. Aquí no hay que quedarse estancado, ni lamiéndose heridas, ni solamente reclamando. Tenemos que seguir empujando este coche, porque es un coche que vale la pena. Pero igual es sorprendente que este gobierno, que uno suponía que estaba tan cerca de la cultura en uno de los discursos en unos discursos presidenciales más largos, no se haya tocado el tema. Y tengo otra pregunta sobre la agenda legislativa que usted mencionó ahora. Perdona, pero se tocó en varias cosas. Se mencionó los 2.800 millones de pesos que se hizo en el apoyo, otras medidas del Ministerio de Economía de 8.300 millones, se entregaba un bono a más de 32.000 trabajadores de la cultura, en fin, hubo menciones y sobre todo este propósito de lograr tener para la cultura el 1%. Pero en fin, siempre puede ser más. Yo estoy conforme, creo que ¿cómo se llama? El mensaje presidencial, no sé, pues pudo haber llegado a 4 horas también y a 5 horas, pero bueno, se optó por decir y enumerar aquellas cosas que al presidente le parecieron que era notable decir, y así se hizo. Pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con que la cultura haya sido dejada de lado. Al revés, te repito, hubo un crecimiento de un 16% en el financiamiento para el aporte al Ministerio de la Cultura entre el 2022 y el 2023. Son señales concretas. Sí, eso sí se mencionó en la cuenta pública. Y la agenda legislativa que usted mencionó, ¿van a estar las urgencias, van a estar los espacios legislativos para avanzar, por ejemplo, en la ley de patrimonio, entendiendo que las prioridades del gobierno y del Congreso también están en otros temas? Bueno, se puede mascar chicle y subir las escaleras. Claro. Hay una comisión de cultura, hay tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hay un interés muy declarado, además, en todas las bancadas, por avanzar en los temas, por ejemplo, de patrimonio o de la ley de artesanía, en donde hay una visión muy compartida sobre qué hacer. Así que yo soy optimista al respecto. Los números del Día del Patrimonio fueron notables en ese sentido. Bueno, qué impactante. A mí me impactó mucho. Esto fue un crecimiento como de un 60% con respecto a lo del año anterior. Wow. Yo vi otro Chile del que estamos habituados a mirar tanto en
tanto en los programas de televisión y radio, de la conversación política permanente. Yo vi un Chile optimista, vi un Chile en las calles, tomándose los espacios públicos, yendo a lugares de muy distinto índole, como, no tengo idea, el Museo de Bellas Artes por una parte, La Moneda por otro lado, Televisión Nacional por otro, y los más de... ¿Cuántos de los 2.000 sitios, 2.600 sitios y experiencias que ese día hubo, no solo en Santiago, sino que en todo Chile? Así que a mí me deja muy optimista lo que ahí pasó. No 2 mencionó, de millones, hecho, el presidente. casi 2,5 millones visitas presenciales y virtuales. Eso es mucha gente. Sí, muy, muy bonito. El ministro de la Cultura, Jaime de Aguirre, en esta mañana. Oiga, no puedo dejar de comentarle, preguntarle por lo que está pasando con los trabajadores del ministerio. ¿Cómo va avanzando esas conversaciones? Yo estoy bien optimista. Ha sido complejo. Esto es una cantidad de demandas acumuladas por más de 4 o 5 años en el ministerio, que estamos tratando con los trabajadores y funcionarios del ministerio de resolver y de avanzar. O sea, estamos muy conscientes de que esto no se resuelve de un día para otro, no solo por temas de dineros y de recursos, sino que también por temas estructurales de cosas que hay que resolver. Pero estamos optimistas. Yo creo que el paro no debiera durar mucho tiempo más. Estamos esperanzados en aquello. Los trabajadores también están con todo el deseo de volver a trabajar, y estamos poniendo toda la voluntad. Estamos con conversaciones, como te digo, muy cordiales, y tratando de buscar soluciones. El ministro de la Cultura, Jaime Aguirre, ha conversado con nosotros esta mañana respondiendo todos los temas. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Oye, ministro. gracias a ustedes por la invitación. Que esté bien, que sigan trabajando harto por las culturas. Gracias. Nos vemos, ministro. Chao, Muchas chao, nos gracias. vemos.